Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Berta Calderón y como miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá, es para mí un placer darles la bienvenida hoy a nuestro tercer Ateneo Pediátrico. Estos Ateneos son un espacio de aprendizaje, de repaso para todos y cada uno, y queremos agradecer hoy a los proponentes y respondientes. Propone el Hospital Militar Central y responde la Universidad del Bosque. Esperamos que este Ateneo sea para ustedes muy productivo. Los invitamos a ser muy participativos en él, a preguntar, a que esto sea mucho más allá de oír la historia, sino tratemos de sacar el mayor jugo posible de nuestra exposición en el día de hoy. Quiero además hacer un reconocimiento al fondo financiador. Como ustedes saben, las actividades de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá son gracias al apoyo de nuestro fondo financiador de PTC Therapeutics y Laboratorios Pfizer. Nosotros trabajamos de una manera diferente, recibiendo apoyo para todas las actividades que tenemos, sin muestras y sin ningún tipo de cosa específica de la industria. Los invitamos a vincularse activamente a los residentes a nuestra Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá. Y damos paso entonces a los doctores de la Universidad Militar. Muchas gracias y esperemos que sea muy productivo para todos ustedes. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es María Clara Correa. Vamos a iniciar el Ateneo el día de hoy. Nosotros somos pues la Universidad Militar Nueva Granada, base Hospital Militar Central. La paciente que traemos el día de hoy es una paciente de sexo femenino de 16 años y 6 meses, procedente de Villavicencio, que ingresa el 25 de mayo del presente año a las 8 de la noche a nuestra institución por el servicio de urgencias. Nuestro motivo de consulta pues, fue remitida al Hospital Departamental de Villavicencio por una sospecha de dengue. Esta paciente ingresa con un cuadro clínico que inició aproximadamente el 20 de mayo, consistente en una cefalea holocraniana de intensidad moderada, una fiebre no cuantificada y sensación de mareo. 48 horas posteriores inicia con deposiciones diarreicas no disentéricas. Al momento de la consulta había presentado 4 deposiciones asociadas a episodios eméticos de contenido alimentario y con fiebre persistente, en esta ocasión ya cuantificada de pico máximo de 39 grados centígrados. La mamá menciona que administra 500 miligramos de acetaminofén con dosis única, logra adecuado control de la temperatura. Al día siguiente, pues ya consultó al Hospital de San Carlos de Guaroa, consideraron un caso probable de dengue, por lo que realizan un hemograma, iniciaron con unas plaquetas de 148.000, administran líquidos endovenosos y deciden remisión a Villavicencio. El ingreso de Villavicencio solicitaron un hemograma de esta institución, ya encuentran unas plaquetas de conteo absoluto de 33.000, y el día 25 de mayo inicia con un dolor abdominal que ella menciona es de predominio en hipocondrio derecho, irradiado hasta la fosa ilíaca derecha. En ese momento inician pues los líquidos, un bolo de 10 cc por kilogramo por 2 horas, posteriormente 152 cc por hora por 4 horas, y consideran un dengue con signos de alarma, por lo que deciden iniciar planes de revisión a nuestra institución. Al momento del ingreso, pues ya la paciente había mencionado un último pico febril el día anterior de la consulta a las 4 de la tarde, y considerándose ya 5.º día de enfermedad con primer día a febril. En la revisión por sistemas mencionaba todo negativo. Y como antecedentes también mencionaba todo negativo, algo pues para mencionar, tenía ya dosis de COVID-19 de los padres, ginecológicos con FUR, no recuerda la fecha exacta, sin embargo mencionaba que habían sido en los últimos días de abril, sin inicio de vida sexual.
Al ingreso pues ya de nuestra institución se consideró una paciente eutrófica, llamando la atención un regular estado general, dolor de la palpación en hipocondrio derecho y en fosa ilíaca derecha. Sin embargo, no aparentaba signos de irritación peritoneal con un edema en las extremidades inferiores. La paciente ingresa con una sonda vesical con un gasto urinario de 3.3 cc por kilogramo hora, por lo que se consideró iniciar ya el lactato de Ringer a 2000 cc por metro cuadrado por hora. Las enfermería, pues el grupo de enfermería nos mencionaba que la paciente sangraba mucho al momento de realizar la venopunción, lo cual también nos llamó la atención antes de hacer pues ya el traslado a la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Entonces, no sé si alguien pues quisiera intervenir mencionando qué exámenes se solicitarían en ese momento, pues desde subir a la unidad y cuál sería ya el abordaje inicial, aparte pues de los líquidos que le iniciamos. Ninguno de los residentes, supongan que están en urgencias, ¿qué harían con esta paciente? ¿Cuál sería su abordaje? ¿En qué pensarían? ¿Qué exámenes le solicitarían para complementar los que vienen? Doctora, creo que no nos están oyendo. Creo que no sé si hay de pronto algún compañero que quiera intervenir. Sí, no nos diga que nos toca como a dedo. No, creo que ninguno. ¿Algún compañero del militar que nos cuente qué hicieron o qué exámenes solicitarían? ¿Algún residente del hospital militar? Sí, doctora Natalia. Ok, perfecto, sí. Por favor, si quieren hablar, levanten la manito y enseguida les activamos el micrófono. Qué pena es que no sé por qué se están cerrando los micrófonos y no activando. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Natalia Buitrago, soy residente de primer año de Pediatría del Bosque. Por lo que nos ha dicho hasta ahora mi compañera, desde un abordaje de urgencias, evidentemente se puede clasificar como una enfermedad grave. Por ende, creo que es importante varios paraclínicos, desde un hemograma, reactantes de fase aguda, función hepática, una glicemia, completar los tiempos de coagulación, electrolitos y en dado caso pues empezar a pedir otros exámenes de radiografía de pronto, ecografía de abdomen para poder tener un enfoque de cómo ha sido la evolución, de cómo va a ser la evolución del paciente, perdón. Listo, muchas gracias. Bueno, doctora, puede seguir cuéntenos qué les hicieron. Sí, señorita, entonces en efecto, muchas gracias por participar. Solicitamos pues unos paraclínicos iniciales, encontramos unos extrainstitucionales en los cuales se evidenciaba una ecografía de abdomen total un día antes del ingreso a nuestra institución con un escaso líquido libre intraabdominal en el Morrison e interasas, hemograma con los leucocitos mencionados y unas plaquetas también bajas. Función hepática, pues ya aquí descrita como una PCR elevada. En el momento del ingreso a la unidad de cuidados intensivos de nuestra institución, entonces se consideró un cuadro sugestivo de un caso probable de dengue grave, dado pues por la transaminitis. Ingresó en regulares condiciones generales, taquicárdica con cánula nasal a bajo flujo,
presenciando pues igualmente el dolor a la palpación en hipocondrio derecho y en la fosa ilíaca derecha, sin embargo, sin signos de irritación peritoneal y edema en miembros inferiores, igualmente mencionando que esta paciente presentaba mucho sangrado al momento de realizar venopunciones con el personal también de la unidad. Iniciamos infusión de furosemida y de albúmina igualmente. Por su parte infecciosa, teníamos pues el hemograma de sitio de remisión con leucopenia, la PCR estaba positiva, solicitamos un film array respiratorio, pero estaba pendiente la serología para dengue. Igualmente, pues como les mencionaba, el sangrado en sitio de venopunción, un hemograma con trombopenia, y se consideró un paciente en fase crítica cursando con caso probable de dengue grave, dado por la alteración hepática, completando estudios de laboratorios e imagenología. Acá tenemos pues la radiografía de nuestra institución. No sé si de pronto también algún compañero quiera mencionar si le encuentra algo extraño o algo anormal. ¿Nadie le ven algo? ¿Es una radiografía normal? Tampoco hay manitos levantadas. Consideramos entonces que es una placa normal. La dejan, ¿cómo la notan? Doctora, ya, es que no podía hablar. Ah, ok. Bueno, mi nombre es William Jiménez, residente de pediatría de la Universidad del Bosque. Pues si vemos esta placa, podemos ver que pues está un poco rotada hacia la izquierda, sin embargo llama la atención que hay borramiento del ángulo costofrénico del lado derecho que podría corresponder pues a un derrame pleural. Correcto. Entonces, podemos seguir con nuestro caso. Posteriormente ya llegaron los paraclínicos intrainstitucionales, encontrando unas transaminasas con una GOT de 1665 y una GPT de 748. La PCR en nuestra institución estaba positiva y el film array respiratorio nos arrojó un parainfluenza virus tipo 4 con unos leucocitos antes mencionados y las plaquetas ya vamos en 30.000 recuentos. Dengue, ya teníamos una IgG y una IgM positivas, unos tiempos de coagulación ya ahí también mencionados, electrolitos, una albúmina, proteínas totales en suero, fosfatasa, bilirrubinas que estaban dentro de límites de normalidad y un fibrinógeno de Claus en 94. Trajimos pues este gráfico también para mencionarles la evolución de la fiebre que nos llamó mucho la atención, en el cual hay un inicio de la fiebre del 20 hasta el 25, con una ausencia un primer día a febril hasta el día 26 de mayo. El día 27, ya 48 horas posteriores a la hospitalización, la paciente continuó con cánula nasal a bajo flujo, sin embargo, estaba con mal estado general, persistía la fiebre, tenía una evolución muy tórpida, se solicitó un TAC-AR y se solicitó valoración igualmente por infectología pediátrica, quienes consideraron realización de hemocultivos, iniciamos manejo antibiótico con cefepime y vancomicina debido pues al alto riesgo, se encontró el derrame pleural mencionado por nuestro compañero y debido pues igualmente a la evolución de esta paciente. Se le hizo un tromboelastograma en el cual encontramos una prolongación del parámetro R y un acortamiento del parámetro K. Se consideró ese mismo 27 transfusión de plasma a esa paciente.
Esta es la placa del día siguiente. Vemos pues que hay persistencia del derrame derecho y un empeoramiento en general, por lo que tuvimos el TACAR, encontramos derrames pleurales bilaterales con una distancia interpleural de 41 milímetros, el cual se consideró moderado en el lado izquierdo con una distancia interpleural de 9.3. Se le realizó igualmente una ecografía pleural, encontrándose un derrame pleural bilateral sin definición de septos y de aspecto libre, con una telectasia igualmente basal subsegmentarias bilaterales. Se encontró pues las atelectasias mencionadas y evidencia del derrame pleural bilateral como conclusión de predominio derecho sin tabicaciones secundarios a proceso de enfermedad con hipoalbuminemia, por lo que se realizó toracocentesis diagnóstica por el servicio de radiología intervencionista. Se solicitaron nuevos paraclínicos, los encontramos pues acá en esta diapositiva. Vemos pues unas plaquetas en 58.000 en este momento, la procalcitonina, tiempos de coagulación, hemocultivos ya estaban positivos para Staphylococcus epidermidis del día 26 que se le había solicitado. La albúmina había aumentado un poco a 3.7, el anterior recordándole en 2.2 y los electrolitos igualmente antes mencionados. Hacia el día 29 de mayo ya tenemos pues un noveno día de enfermedad. Bueno, para este día la paciente, para el 29 de mayo, estábamos en 9 días de enfermedad, tenía unas transaminasas en descenso, pero igual seguían elevadas, una hipocalemia que ya estaba en reposición y una hipocalcemia asociada a hipoalbuminemia. Teníamos un film array de sepsis positivo para Staphylococcus epidermidis con hemocultivos pues en ese proceso, en ese momento en proceso. Estos son los laboratorios de control del 29 de mayo. Vemos ahí las transaminasas elevadas en 652 y en 327 respectivamente, con una PCR positiva en 4.17 miligramos por decilitro. Continúa la paciente con leucopenia de 3.880 leucocitos, hemoglobina de 8.1 y un hematocrito 22.8 con unas plaquetas en trombocitopenia de 102.000. Los tiempos de coagulación para ese momento eran normales y adicionalmente, como la paciente volvió a presentar fiebre, entonces se le habían solicitado inicialmente pues serología para leptospira. Tenemos los anticuerpos IgM y IgG, los dos negativos. Adicionalmente, pues el estudio de orina, un uroanálisis y un gram negativos no sugestivos de infección y una gota gruesa para ese momento y definitiva negativa. Posteriormente, la evolución de la paciente al 30 de mayo, tenemos el 10º día de enfermedad, tenemos una paciente que persiste con picos febriles, neutropénica, con anemia, hipofibrinogenemia y elevación marcada de las transaminasas, un ascenso de la ferritina, de LDH y del dímero D y unos triglicéridos normales. Para esos días la paciente presentó una cefalea de moderada intensidad sin signos de alarma. Fue llevada igual a tomografía de cráneo simple y se le administró dexmedetomidina con mejoría como tal. Y adicionalmente tuvo pues la furosemida en infusión por persistencia del derrame pleural. Tenemos aquí la imagen del TAC de cráneo simple, el cual fue reportado como normal, y pues la evolución de la paciente con la cefalea fue satisfactoria con el manejo que le indicaron, y adicionalmente se le realizó una ecografía de abdomen que reportaba esplenomegalia, con escaso líquido libre en fondo de saco de Douglas y un lodo biliar en vesícula en escasa cantidad. Estos son los laboratorios del 30 de mayo, donde vemos los hemocultivos eran negativos, el fibrinógeno estaba en 160 miligramos por decilitro, el dímero D en 2.48, tenemos los electrolitos en rango de normal y pues en reposición que se le había administrado a la paciente, transaminasas en 387 y 249 con una LDH en 1.232 unidades por litro, triglicéridos en 186 miligramos decilitro, una función renal normal, una PCR que persistía positiva en 6.04 miligramos decilitro y un valor muy importante de ferritina en 7.181 nanogramos por decilitro.
Junto con el servicio de cuidado intensivo pediátrico y de hemato-oncología pediátrica se decidió realizar un estudio de médula ósea en la paciente. Este es el reporte del estudio de médula ósea. Tenemos una serie granulocítica muy disminuida con aumento del pool mitótico temprano, una serie eritrocítica aumentada con ligeros cambios displásicos y la impresión diagnóstica que nos dan en este reporte de la aspirada médula ósea de la paciente, una médula ósea hipercelular con aumento del pool mitótico, una médula ósea con hiperplasia eritroide con ligeros cambios displásicos. Se observaban hemofagocitos en el 3% con todos los histocitos y se debería pues correlacionar, nos sugerían descartar un síndrome hemofagocítico. Aquí entonces vamos a darle paso a nuestros compañeros de la Universidad del Bosque para realizar pues el enfoque de la paciente y posteriormente, después de la intervención de mis compañeros de la Universidad del Bosque, daremos pues compartiremos cómo fue la evolución de la paciente, el diagnóstico y el tratamiento que se le dio. Muchas gracias por esta presentación tan didáctica. Vamos a oír ahora a los residentes de la Universidad del Bosque para ver cómo la enfocan y qué Listo. diagnósticos nos muestran. Bueno, voy a empezar hablando yo. ¿Sí me escuchan todos? Sí, señor. Perfecto, doctor. Bueno, como ya me presenté, mi nombre es William Yesid Jiménez Albarracín, soy residente de primer año de la Universidad del Bosque y pues en conjunto con mis compañeros de segundo y tercer año realizamos pues el enfoque de el respectivo caso. No, pues no visualizo en este momento la presentación, André. Sí, ya te la comparto. Listo. ¿Ahí la están viendo? Sí. Listo, ya la pongo. Listo. Entonces, pues este caso lo desarrollamos pues con todo el posgrado y pues vamos a hablar pues residentes de primer, segundo y tercer año. Entonces, pues lo primero que vamos a hablar es sobre dengue grave. Entonces, lo primero que vamos a hablar es que pues es una infección viral que se transmite principalmente por los mosquitos del género Aedes, que es causada por el virus del dengue, que pertenece a la familia de los flavivirus. Es un virus que es ARN en sentido positivo de una sola hebra y está pues encerrado en una cápside redondeada que contiene las proteínas E, PRM y M y principalmente la NS1 que también está implicada pues en todo el proceso antigénico. Existen 4 serotipos antigénicamente distintos. André, la siguiente, por favor. Entonces, debemos tener en cuenta que pues hay un gran porcentaje de personas que se infectan anualmente por el dengue. Sin embargo, pues muy pocos, como pueden ver en la pirámide, pueden desarrollar enfermedad grave por dengue, principalmente más o menos un 5% de los casos pueden desarrollar pues enfermedad por dengue grave. Esto se da pues principalmente por la picadura del mosquito Aedes, en donde nuestro mosquito picar y como ven en la línea de tiempo se va a ver un periodo de incubación de 4 a 6 días. Posterior a esto pues va a empezar la fase de viremia que se relaciona con la fase febril de la enfermedad y es donde pues se va Perdóname, no sé si soy yo, pero no estoy oyendo. Sí, se fue el sonido. El sonido. Sí, no se escucha nada. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? ¿Aló? Uy, la escuchamos. Ahora sí, pero te perdimos hace un rato. Perdón. Entonces, pues vuelvo a... Entonces, pues de una gran cantidad de pacientes que se infectan con dengue, más o menos, pues un 5% pueden llegar a desarrollar enfermedad por dengue grave. Como lo podemos ver, pues en toda la pirámide,
pues la mayoría de casos pues presentan síntomas leves, otros pues desarrollan pues alguna sintomatología de alarma y más o menos la punta de la pirámide, que es la que vemos en rojito, puede desarrollar dengue con signos de alarma. Entonces, dengue grave, perdón. Entonces, pues vamos a ver cómo nuestro mosquito va a picar en la línea de tiempo que pues vemos ahí inferior a la diapositiva. En el más o menos pues tiene un periodo de incubación de 4 a 6 días en donde pues la fase virémica va a empezar a subir y se va a relacionar con la fase febril. Es ahí cuando vamos a empezar a tener pues toda la clínica febril y va a empezar una fase de un aumento de la permeabilidad microvascular. Posterior a esto, pues van a también subir los anticuerpos, tanto IgM como IgG, y es aquí, pues cuando ya se va bajando la viremia y va resolviendo la fase febril, que se ve el mayor riesgo de shock. Y André, la siguiente. Entonces, pues esta grafiquita pues es la que todo el mundo conoce, que más o menos pues habla de cómo es el curso natural de la enfermedad. Sin embargo, dentro de la literatura actual y de lo más reciente se puede ver cómo la fase febril puede llegar a durar pues casi 7 días, lo cual va a prolongar el curso natural de la enfermedad. ¿Listo? Dale la siguiente. Entonces, debemos hablar de la clasificación revisada de dengue para definir qué es un dengue con signos de alarma, sin signos de alarma y un dengue grave. ¿Por qué? Porque esto va a depender si mandamos a nuestro paciente para la casa, lo observamos en el hospital o requiere pues medidas adicionales tanto en unidades de reanimación o de cuidado intensivo. Entonces, pues el dengue sin signos de alarma se caracteriza por fiebre y dos de los siguientes criterios: anorexia, exantema, mialgias, artralgias, cefalea, dolor retroarticular, leucopenia y puede tener prueba de torniquete positiva o sangrado en piel y mucosas. Se debe confirmar por laboratorio. El dengue con signos de alarma puede caracterizarse por un dolor espontáneo intenso durante la palpación abdominal, alteración del estado de conciencia, hepatomegalia, que se palpe pues 2 centímetros más abajo del borde costal, acumulación de líquidos, sangrado de las mucosas y asociado pues a una caída del hematocrito y de las plaquetas. Y ya para hablar de dengue grave, pues son 3 como grandes grupos que vamos a hablar, pero nos vamos a centrar pues en uno específicamente, en donde pues el primero es el escape abundante de plasma, una hemorragia significativa y un daño importante de órganos. André, la siguiente, por favor. Entonces, como ya les había dicho, pues son como 3 grupos grandes dentro de la enfermedad. Pues la primera es la extravasación severa de plasma, que me puede llevar a derrames y a choque. El segundo, pues que no es muy común verlo pues en la clínica de los niños, que es el sangrado severo. Sin embargo, pues también pone en riesgo importante la vida del paciente. Y el tercero, que es el como tal que nos vamos a centrar más, es el daño de órganos secundario pues a la infección por dengue, que puede pues principalmente afectar 3 órganos: el corazón, el hígado y el cerebro. Vamos a hablar en detalle de cada uno más adelante. André. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta, vamos a hablar básicamente rápidamente pues de lo que es el choque secundario pues a la enfermedad por dengue. Esto pues se da por un capilar severa y pues estos pacientes van a requerir una terapia hídrica que debe ser pues utilizada de manera racional, que va a permitir contrarrestar la mortalidad de estos pacientes. Sin embargo, pacientes pueden requerir grandes volúmenes, grandes cantidades de reanimación hídrica y persistir en choque, pues van a requerir intervenciones adicionales en lo que es la unidad de cuidado intensivo pediátrico. Y pues es un manejo totalmente controvertido. Si quieres dar la siguiente. Entonces debemos hablar de los diferentes tipos de choque. Entonces tenemos pues el choque compensado, que es nuestro paciente pues que tiene toda la clínica de choque, pero pues su presión arterial todavía no llega a estar como tal en un estado de hipotensión. Tenemos el choque hipotensivo, que es cuando ya pues tenemos la caída de la presión arterial. Tenemos el choque recurrente, que es un choque que inicialmente pues nosotros manejamos, respondió al manejo con cristaloides. Sin embargo, posterior al manejo y pues de sacarlo del choque, pues se evidencia un estrechamiento de la presión de pulso,
un aumento de la frecuencia cardíaca y frialdad distal. Y un choque profundo es aquel choque que, pues a pesar de que lo saqué, tuvo una recurrencia, otra recurrencia, va a requerir intervenciones adicionales como la necesidad de coloides e incluso en algunos casos más severos el requerimiento de inotrópicos. Entonces, ¿cómo vamos a manejar pues nuestro paciente? Pues iniciamos con bolos de cristaloides, sin embargo, pues si el choque es muy severo, refractario, pues también está indicado el uso de coloides. Lo que se busca en este caso y en este tipo de pacientes es que su estabilidad hemodinámica se logre en las primeras 8 horas. Tenemos que tener en cuenta que pues la enfermedad por dengue es una enfermedad dinámica y nuestro paciente debe ser evaluado de manera dinámica. No pues tomar las decisiones y pues dejar al paciente a la deriva, sino irlo monitorizando, mirar las variables como frecuencia cardíaca, presión arterial, con el fin de ir aumentando pues los requerimientos de líquidos. Sinotrópicos pues están indicados en los pacientes que continúan inestables pese a una reanimación hídrica adecuada y el uso de hemoderivados para el choque por dengue, digamos que es muy controvertido, la literatura pues recomienda no utilizarlos de rutina y solo están indicados cuando hay sangrado. Estos factores de mal pronóstico son aquellos pues que nos permiten definir cuándo un choque puede llegar a un desenlace fatal más tempranamente. Entonces pues debemos recordar los extremos de la vida siempre pues van a ser un factor de mal pronóstico, la hipertermia severa, la corta evolución desde la instauración de la enfermedad grave a choque por dengue, las taquicardias y un incremento de las transaminasas predominantemente de la AST. Entonces, vamos a hablar como de cada órgano, pues cositas simples y sencillas. Sin embargo, pues más adelante vamos a hablar de otra complicación que pues nos pareció muy importante pues en el desarrollo del caso clínico de nuestra paciente. Entonces, el primer daño de órgano que pues, nos interesa y enfocado en nuestra paciente es la hepatitis fulminante, en donde se puede ver cómo las transaminasas pueden ser un orientador de dengue grave. Principalmente se va a elevar la AST en una relación de 1,5 a 1 y la Organización Mundial de la Salud también pues sugiere unas transaminasas mayores a 1000 unidades mililitro y sugiere que pues la elevación de 10 veces el valor de las transaminasas debe orientarnos a compromiso hepático importante en estos pacientes. La siguiente. Entonces, este estudio que pues evaluó 1585 casos de pacientes nos da como una orientación para clasificar a nuestro paciente de acuerdo a los niveles de transaminasas, en donde pues el nivel A son pacientes con niveles normales de aminotransferasas, el nivel, pues el segundo grado o el B son transaminasas elevadas, pero pues no llegan a los 3 veces elevados su valor de referencia. La clasificación C ya cumple pues el nivel de la elevación 3 veces más de los valores de referencia y la clasificación D ya es una hepatitis aguda con niveles de aminotransferasas aumentadas al menos 10 veces sus valores normales. Entonces, las medidas para el manejo pues, de la hepatitis fulminante por dengue son medidas de soporte. Estos pacientes pues, requieren monitorización en unidad de cuidado intensivo. Como el hígado es nuestro principal órgano metabólico del cuerpo, debemos asegurar pues, que el paciente pues, tenga un adecuado flujo metabólico, pues con flujos de glucosa más o menos entre 6 a 10 miligramos por kilo minuto. Y pues si bien no está recomendado su uso, no está avalado, pues sí hay descrito en la literatura que pues el uso de N-acetilcisteína mejora la supervivencia de estos pacientes que presentan hepatopatía fulminante. Se puede utilizar a una dosis de 150 miligramos por kilo en la primera hora, seguido de 12.5 miligramos por kilo hora por 4 horas y luego de 6.25 miligramos por kilo hora por 72 horas. Y pues ya cuando hay indicación de trasplante hepático se puede llevar a trasplante hepático, pero pues eso no se tiene en todas las instituciones. Lo otro, el otro como gran grupo de afectación de órgano es la miocarditis dengue, que la debemos sospechar en todo paciente que cumpla pues los criterios de definición para dengue, que presente bradiotaquiarritmias, debemos siempre sospechar miocarditis. ¿Por qué? Porque nuestro virus del dengue
va a tener varios mecanismos fisiopatológicos por los cuales va a afectar el corazón. El primero, pues, es la activación como tal de toda la cascada inflamatoria, lo cual pues, nos puede llevar a daño pues, como tal del miocito y de la estructura cardíaca. El otro es, pues, ya por medio del NS1, donde se va a ver una fuga capilar, me puede llevar a edema miocárdico intersticial y, pues, posteriormente a daño miocárdico. Lo otro que se puede dar es que, pues, como hay daño celular, se va a afectar como tal toda la homeostasis del calcio, y recordemos que el calcio es uno de los electrolitos que se requieren pues para todo el potencial de acción cardíaco, lo cual me puede desarrollar bradiarritmias, alteraciones en el segmento ST y anormalidades en la onda T. Por otro lado, la misma fuga capilar me puede disminuir el volumen intravascular, lo cual me va a disminuir la precarga, me va a alterar el flujo sanguíneo coronario y me va a dar daño miocárdico. Entonces, todo paciente que presente arritmias, falla cardíaca o un choque cardiogénico de instauración rápida que tenga pues dengue, pues debemos solicitar electrocardiograma, biomarcadores y ecocardiograma. Dale, Andrés, la siguiente. Entonces tenemos básicamente 3 grupos grandes asociados de miocarditis asociada. Primera es la miocarditis fulminante. Son pacientes que pues tienen un ciclo vital corto, se instaura rápidamente, puede causar muerte súbita en estos pacientes. Sin embargo, no vamos a ver como tal cardiomegalia y se ve asociada a disfunción ventricular izquierda. La miocarditis subaguda crónica ya es más predominantemente pues de falla cardíaca, está asociada también a disfunción ventricular izquierda, y la miocardiopatía dilatada esta pues puede llevar a falla cardíaca congestiva, se ve cardiomegalia en las radiografías. De hecho, pues hay una de las placas de la paciente que evidencia cardiomegalia y disfunción del ventrículo izquierdo. André. Entonces, lo mismo que pues en el caso de la hepatopatía, pues no hay un manejo como tal dirigido hacia el dengue, entonces pues lo que vamos a hacer son medidas de soporte. Entonces, pues si el paciente está muy choqueado, pues aquí tenemos que tener en cuenta que pues como es el órgano afectado es el corazón, pues el manejo con líquidos debe ser mucho más restringido que pues en el otro caso. Debemos utilizar un soporte cardiovascular con inotrópicos, pues cuando está asociado a falla cardíaca, pues se puede utilizar manejo descongestivo con diuréticos. Debemos tener en cuenta el manejo cuidadoso de líquidos. Si el paciente está muy mal, pues se puede intentar un soporte ventilatorio temprano, y se ha descrito pues con el fin de disminuir como tal la respuesta inflamatoria de manera pues más rápida, la terapia inmunomoduladora con inmunoglobulina G. Lo otro que también debemos tener en cuenta es pues el daño de órgano a nivel del sistema nervioso central, que se va a causar por 3 mecanismos principalmente. Lo primero es que hay una alteración de la barrera hematoencefálica por una activación inmunológica sistémica, por la acción directa del virus, principalmente por el NS1 y por mecanismos autoinmunes. El neurotropismo se ha descrito que pues este virus también pues tiene ciertos sitios del sistema nervioso central donde pues tiene cierto tropismo, como los núcleos olivares a nivel del cerebelo, y la inmunocomplejo secundaria pues a toda la respuesta inflamatoria de la infección. André. Entonces, tenemos que para definir compromiso del sistema nervioso central en dengue debe cumplir alguno de los criterios. El primero pues es alteración del estado de conciencia, rigidez nucal, signos neurológicos focales o convulsiones. Entonces pues tenemos 3 grupos grandes de afectación del sistema nervioso central en dengue. El primero es la encefalopatía por dengue, que debe pues cumplir uno de los criterios que ya les mencioné, y pues está asociada pues a alguna de la complicación del dengue, ya sea insuficiencia hepática, CID, hemorragia cerebral, hiponatremia, acidosis metabólica, y cuando hagamos la punción lumbar, pues la punción lumbar se encuentra el líquido cefalorraquídeo de características normales. Sin embargo, si hay hemorragia cerebral, podemos evidenciar sangrado pues en el líquido cefalorraquídeo. La encefalitis dengue
que pues ya es el aislamiento como tal, pues cumple el criterio de compromiso del sistema nervioso central y pues se aísla en prueba molecular el virus o presenta una IgM o un antígeno S1 positivo en el líquido cefalorraquídeo y el líquido cefalorraquídeo va a tener características de pleocitosis sin otros patógenos neuroinvasivos. También se ha visto asociación de este con el síndrome de Guillain-Barré y otras polineuropatías periféricas. ¿Listo? Siguiente, André. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestro abordaje pues, del paciente que tiene compromiso del sistema nervioso central? Lo primero son medidas de soporte. Entonces, pues una adecuada hidratación y nutrición. Si el paciente convulsiona, pues manejar la convulsión, dependiendo pues de su grupo etario. Hay ciertos anticonvulsivantes que están indicados, otros no. Y muy importante, siempre monitorear la conciencia. Lo otro que se me había olvidado comentarles respecto al daño de órgano y sistema nervioso central es lo siguiente, que pues un paciente que esté extremadamente irritable puede considerar que pueda tener compromiso secundario de dengue, no necesariamente pues también que cumpla los otros criterios. Lo otro, pues ya manejos específicos, se puede considerar si hay encefalomielitis, los pulsos de corticoide con metilprednisolona y si está asociado a Guillain-Barré, pues la administración de inmunoglobulina G. A nivel renal, pues no hay mucho escrito en la literatura, sinceramente. Pues más que todos los 3 órganos esenciales que ya pues describí son los que nos dan como tal el daño. Sin embargo, pues se ha visto que hay un efecto citopático directo sobre las células tubulares y glomerulares. También los antígenos virales se pueden ligar a estas estructuras glomerulares. Puede haber depósito de inmunocomplejos inflamatorios a nivel pues, glomerular y también la elevación de los mediadores inflamatorios pueden causar injuria glomerular y tubular. Es muy importante tener en cuenta la coinfección en dengue y de hecho pues nuestra paciente pues como lo pudimos ver pues también tenía una coinfección bacteriana. ¿Por qué? Porque ese 5% como vimos en la pirámide que pues tienen riesgo de desarrollar una enfermedad por dengue grave pueden pues aumentar el riesgo de mortalidad. ¿Aló? Puede aumentar el riesgo de mortalidad más o menos de un 15 a un 50% y se relaciona con coinfecciones bacterianas. Pues tenemos que tener en cuenta que pues, los principales agentes etológicos asociados a esto son bacterias, principalmente el Staphylococcus aureus, la Salmonella y la E. coli. Se asocian a ciertos criterios de laboratorio que nos pueden hacer pensar, hey, este paciente puede estar coinfectado, puede tener una coinfección bacteriana y podemos actuar y manejarlo con el fin de disminuir el riesgo de mortalidad. Pues este estudio que mostró pues, qué factores podían ser de pronóstico o podían ser indicadores respecto a la coinfección bacteriana en dengue, mostró que pues una taquicardia, una caída del hematocrito, una hiponatremia o una leucopenia pueden pues ser factores de riesgo para coinfección bacteriana y pues principalmente en pacientes que pues presentan deterioro clínico agudo y pues fiebres de difícil manejo. André. Entonces contextualizamos a nuestra paciente, vamos paso por paso. Entonces pues una paciente que viene de Villavicencio, quien por clínica epidemiológica, por altura, pues a nivel del nivel del mar, puede, pues, se encuentra el vector presente en su sitio de residencia, puede cursar con una enfermedad por dengue, pues tiene clínica sugestiva de dengue y adicional a eso, si revisamos la clasificación de dengue, pues cumple para criterios de dengue con signos de alarma. Si vemos los paraclínicos que la paciente presentaba, tanto del sitio de remisión como a su ingreso al hospital militar central, se evidencia como la transaminasa, principalmente la AST, está elevada en un valor de 2.139 unidades mililitros, lo cual cumple el criterio para hepatopatía por dengue. Lo otro que pues también tiene relación ahí es la coinfección bacteriana que la paciente pues presentó con hemocultivos positivos. Entonces, pues nuestro diagnóstico inicial puede enfocarse como un dengue grave, dado un nexo epidemiológico, la clínica de la paciente por cumplir criterios para hepatopatía grave.
Bueno, para continuar, me presento, mi nombre es Jonathan Cuta, residente de segundo año de la Universidad del Bosque. Contextualizando al paciente que tenemos, pues tenemos que es un paciente que tiene un nexo epidemiológico que viene de zona endémica. Entonces, pues nuestro primer diagnóstico sería un dengue, ya como William explicó, tiene un dengue grave y de acuerdo a los hallazgos que mencionaron nuestras compañeras de la Universidad Militar, pues nuestro segundo diagnóstico, nuestro segundo enfoque diagnóstico sería un síndrome hemofagocítico. Entonces, para enfocar un poco del síndrome hemofagocítico, pues vamos a hablar algo de la definición, algo André, devuélvete, porfa, algo de la fisiopatología, manifestaciones clínicas, algo del diagnóstico y el tratamiento. Entonces, para empezar, en cuanto a la definición, es un síndrome clínico que se desencadena por una respuesta inadecuada del sistema inmunológico secundario a un agente, ya sea infeccioso, neoplásico, reumatológico o metabólico, que lo que me va a dar es una cabida, una respuesta inflamatoria exagerada. Esto lo que me va a hacer es que se haga una excesiva liberación y una tormenta de citoquinas. André, la siguiente. Eh, si bien no se describe como una enfermedad, más bien lo describen como un fenotipo inflamatorio característico que se produce pues en contexto a una respuesta inmune que es elevada, pero pues al mismo tiempo de ser elevada es ineficaz, dando como producto una infiltración multiorgánica de linfocitos y macrófagos activados, que era lo que mencionaban en los hallazgos que hicieron cuando tomaron la biopsia de médula ósea. Este puede ser rápidamente fatal y pues requiere un tratamiento precoz. La primera vez que se describió esto fue en Devuélvete, André. En 1952, donde se denominó una descripción hereditaria y la llamaron reticulocitosis hemofagocítica familiar. A partir de ahí, como que se empezó a describir todo este síndrome, toda esta cascada de citoquinas, de respuesta inflamatoria exagerada, de liberación de citoquinas, de tormenta de citoquinas, y más adelante, pues como les voy a mencionar, se crearon unos criterios diagnósticos y se han ido modificando en el tiempo. Es importante aclarar que el síndrome hemofagocítico pues es desencadenado, como bien lo dije al principio, por algún agente ya sea infeccioso, neoplásico, bueno. Tenemos que diferenciarlo de la condición genética que me predispone a a un hemofagocítico, que es completamente diferente, ya que el tratamiento final de estos pacientes que cursan con una predisposición genética, pues es un trasplante de células hematopoyéticas. Es importante tener en cuenta que las inmunodeficiencias primarias, porque es lo primero que a uno se le viene en la cabeza cuando tiene este tipo de síndromes, no se van a manifestar de esta manera. Es importante dejarlo claro que las inmunodeficiencias primarias ni se expresan ni se complican como un síndrome hemofagocítico. Dame la siguiente, André, por favor. En cuanto a la fisiopatología, pues se debe a un cuadro inflamatorio grave que es causado por la proliferación y la activación de los linfocitos y los macrófagos, que lo que van a generar es una producción excesiva de citoquinas precipitando, pues, precipitadas por un disparador, ya sea cualquiera de los mencionados, y me van a condicionar un sistema inmune disfuncional. Esto lo que va a permitir es que se liberen los CD8 y los natural killer, permitiendo la lisis de todas las células afectadas a través de la producción de gránulos citotóxicos que contienen granzimas y perforinas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se genera una retirada deficiente de todas estas células infecciosas que van a generar que las células dendríticas, que son las presentadoras de antígenos, realicen una presentación antigénica inadecuada y esto mantenga una respuesta excesiva de los linfocitos T. Al mismo tiempo, se produce una sinapsis prolongada entre los linfocitos citotóxicos, que son deficientes en perforinas y granzimas, y que me van a generar una sobreproducción o una hiperproducción de citoquinas inflamatorias, generando pues que las natural killer se acumulen antígenos y los presenten a las células T, proliferando pues más células T. Esto, dame la siguiente, André. Esto se va a generar en un círculo vicioso, como podemos ver en la gráfica. Vemos que tenemos un agente desencadenante que va a generar, pues, como primer respondedor, un defecto a nivel citotóxico, pues la liberación de granzimas, se va a activar toda la respuesta inflamatoria.
Adicional a eso se me va a liberar interferón gamma, que es uno de los métodos diagnósticos que más adelante les voy a mencionar para el diagnóstico. Van a activar los macrófagos, a su vez pues va a haber la liberación exagerada de citoquinas proinflamatorias, condicionándome pues el síndrome hemofagocítico. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que tener en cuenta que es como toda infección grave, pues se presenta con todos los signos, síntomas que me van a condicionar pues una infección por algún agente que puede ser viral, puede ser infeccioso, pero pues me va a desplegar una respuesta bastante exagerada. Entonces es importante tener en cuenta que estos pacientes pueden tener una fiebre prolongada que se puede asociar a pancitopenia dentro de los hallazgos del hemograma, a hepatoesplenomegalia, como lo veíamos en la presentación del caso. Pueden cursar con falla multiorgánica, con un síndrome de escape capilar y con hipoalbuminemia, que es como de las características que tiene el dengue, como mencionaba anteriormente William. Dame la siguiente, André. Entonces, dentro de los laboratorios a solicitar, tenemos que tener muy claro que los laboratorios que tenemos que ampliar es como si estuviéramos en un paciente grave, en un paciente con choque. Entonces, un hemograma, una función renal, una función hepática, unos gases arteriales, unos tiempos de coagulación. Tenemos que evaluar muy bien nuestro paciente porque estos pacientes tienden a complicarse rápidamente si nosotros no hacemos un diagnóstico oportuno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en los laboratorios? Vamos a encontrar citopenias, ya sea leucopenia, vamos a encontrar trombocitopenia, vamos a encontrar anemia por el mismo escape capilar que hay. Vamos a encontrar coagulopatías. Dentro de los criterios diagnósticos que menciona el síndrome hemofagocítico es importante tener en cuenta y solicitar unos triglicéridos porque estos pacientes tienden a presentar una hipertrigliceridemia. Adicional a eso van a presentar hipofibrinogenemia, aumento de las transaminasas y característico, que es muy, muy característico de estos pacientes, aumento de la ferritina, que más adelante les voy a comentar algo de la ferritina. El aspirado de médula ósea en algunos casos puede presentar alteraciones. Ya vimos que en el caso que nos presentaron nuestras compañeras de militar, el aspirado sí mostraba algo de hemofagocitos, que es como lo característico y lo que nos condiciona como a llevar el caso hacia ese lado. En cuanto a los pacientes que presentan alteración en el sistema nervioso central, perdón, esta afectación ocurre más o menos entre el 30 y el 70% de los pacientes. No tenemos que dejarla por fuera porque es una presentación atípica, es una presentación aislada. Pero estos pacientes se manifiestan con encefalitis, como si fuera una encefalitis, y pueden incluir adicional a eso convulsiones, déficits focales, niveles alterados de conciencia y que son muy predictivos, ¿sí? Que nosotros podemos confundirlos con una encefalitis viral, pero realmente tenemos que unir una clínica para llegar a un diagnóstico. Estos criterios, así a nivel del sistema nervioso central, pues no son muy característicos. O sea, no son muy característicos de que se presenten en conjunto con el síndrome hemofagocítico. En este cuadro podemos ver pues cuáles van a ser de acuerdo a las manifestaciones clínicas y de laboratorio los mecanismos que van a estar implicados en cada una de las fases o en cada una de las manifestaciones. Como podemos ver, la fiebre me va a condicionar o va a estar condicionada por una elevación de la interleuquina 1 y la interleuquina 6. La pancitopenia puede ser por una elevación del factor de necrosis tumoral alfa y los hemofagocitos. Y así cada una de las manifestaciones clínicas me van a tener un desencadenante y un mecanismo que produce este tipo de manifestación. No solamente vamos a tener este tipo de manifestaciones, sino que adicional a eso podemos tener otras manifestaciones que nos pueden guiar el diagnóstico al síndrome hemofagocítico y hacer así como una detección precoz y evitar esa mortalidad tan elevada que presenta este síndrome. Dentro de esas, pues tenemos las linfadenopatías, la disfunción hepática, que es característica, las diátesis hemorrágicas, edemas, síntomas neurológicos que, como lo mencionaba, son muy aislados, pacientes que hacen fallo multiorgánica de manera súbita o de manera muy rápida,
Dentro del laboratorio, como les mencionaba, linfopenias, hipoproteinemias, hipoalbuminemias, alteraciones en los electrolitos, elevación del LDH y elevación del dímero D. Es importante que acá también hagamos como un paréntesis en cuanto al diagnóstico, porque nos puede condicionar no solamente al hemofagocítico, sino al síndrome multisistémico inflamatorio, que es como lo asociado al COVID. Pero pues tenemos que esta paciente no tenía anticuerpos ni antígeno para COVID positivo. Dame la siguiente, André, por favor. Dentro del diagnóstico, pues el diagnóstico, como les mencionaba, se crearon unos criterios en 1999 y posteriormente se modificaron en el 2004, en donde se estableció que se debían cumplir entre 5 y 8 criterios, incluyendo tanto clínicos como paraclínicos para hacer pues, una presunción diagnóstica de un síndrome hemofagocítico. Y la confirmación la hacíamos a nivel molecular o por diagnóstico moleculares. Es importante recordar que los pacientes se presentan con fiebre y esplenomegalia, aproximadamente entre el 90 y el 100% de estos pacientes van a presentar estas características, van a presentar niveles elevados de ferritina y hemofagocitos más o menos entre el 30 y el 40% inicial cuando se toma una médula ósea y posteriormente se va a hacer progresivo, haciendo una elevación más característica. En cuanto a la cuantificación de la interleuquina 2, pues se ha incluido en los marcadores y como marcador de activación linfocitaria. Los niveles de triglicéridos van a estar elevados, va a haber una elevación de ferritina, fibrinógeno, como les mencionaba. Es importante tener en cuenta que la sensibilidad de la ferritina, se hicieron varios estudios en los que se midió la sensibilidad de la ferritina para el diagnóstico del síndrome hemofagocítico, donde niveles por debajo de 2000 tenían una sensibilidad por debajo del 80% con una especificidad menos del 70%. Entonces, todos estos estudios cogieron ferritinas por encima de 2400 y vieron que presentaban sí una sensibilidad un poco más alta. Entonces, consideraron que para que sea más específico, los niveles de ferritina tienen que estar por encima de 2000, alcanzando un rango de 10000, para que el diagnóstico que nosotros tengamos o que sea presuntivo sea de un síndrome hemofagocítico. Actualmente también estamos teniendo o estamos viendo pruebas inmunológicas dentro de las que se tiene medición de la interleuquina 18, que refleja pues la activación del inflamasosoma, y medición del CXCL9, que indica actividad de la vía del interferón gamma, que se utiliza pues con mayor frecuencia, como lo veíamos en la parte de la fisiopatología. Dame la siguiente, André, por favor. Acá podemos ver los criterios diagnósticos que se modificaron en el 2004, donde tenemos que cumplir entre 5 y 8 criterios, que es lo que menciona la literatura. Dentro de esos tenemos pues que la paciente presente o el que el paciente presente fiebre, que haya esplenomegalia, que haya citopenias, podemos tener trombocitopenias, neutropenia, anemia, linfopenia, hipertrigliceridemia, fibrinógeno elevado, ferritina por encima de 500. En estos criterios consideran la ferritina por encima de 500, pero pues como les mencionaba, el estudio dice que por encima de 2000 me hace sospechar y que la sospecha diagnóstica sea más fidedigna. Medición del CD25, que descenso o ausencia de la actividad citotóxica de los natural killer por medio de una citometría de flujo que podemos medir, y pues presencia de hemofagocitos en la médula, en los aspirados, en el aspirado de médula ósea. Dentro de las pruebas inmunológicas, tenemos que ver que las pruebas inmunológicas que nosotros solicitamos se basan en las pruebas de citometría de flujo, dentro de las que tenemos tinción intraplasmática de las perforinas, un ensayo de granulación del CD107A y un ensayo de citotoxicidad de las natural killer. Entonces, ya para llegar al tratamiento, o qué es lo que nosotros vamos a tratar, el objetivo general que tiene el tratamiento es frenar esa respuesta hiperinflamatoria y esa liberación tan exagerada de citoquinas, porque lo que me está haciendo es que el sistema inmune está respondiendo, pero no está respondiendo como debería responder. Y como no responde, está permitiendo que esas células que son infecciosas, que son
disparadoras de infección o disparadoras de la respuesta queden ahí. Entonces, como les mencionaba, para los pacientes que tienen una predisposición genética se tiene que hacer un trasplante curativo con células hematopoyéticas. Adicional a eso, pues se tiene que hacer, otro de los objetivos es amortiguar esas tormentas de citoquinas y eliminar la población de macrófagos que están siendo activadas secuencialmente. Uno de los pilares del tratamiento es inicio de corticoides o quimioterapia, pero antes de iniciar esto, y la literatura sí es muy enfática, que antes de cualquier inicio de corticoide o antes de cualquier inicio de frenar este tipo de respuestas, tenemos que descartar malignidad porque puede hacer un sobrelapamiento del diagnóstico. Dame la siguiente, André. Dentro de los tratamientos que nosotros podemos tener a la mano en el momento de hacer ya el diagnóstico, que tengamos el diagnóstico confirmado, están los corticoides, los citostáticos, los inmunosupresores, inmunomoduladores, anticuerpos monoclonales y agentes anticitocinas para frenar toda esta respuesta. En casos graves y en casos que son progresivos, pues la recomendación es tratar en base a una fuerte sospecha clínica, así no se cumplan criterios. Entonces, si nosotros tenemos la sospecha clínica, pero el paciente no cumple los criterios que se mencionaron anteriormente, trate, porque la progresión de este síndrome puede condicionar a que la mortalidad sea más alta y cuando ya nos demos cuenta, pues sea tarde y sea grave y pues no podamos hacer nada. Recientemente se descubrió la ananquirra, que es un antagonista del receptor de interleuquina 1, que es recombinante, que lo que se ha visto que es beneficiosa en una serie de casos retrospectivos en donde se utilizó en pacientes con linfohistiocytosis secundaria, pero la administración, para que fuera efectiva, lo que hicieron fue una administración temprana asociado a aquellos pacientes o en aquellos pacientes que tenían una enfermedad reumática subyacente. Bueno, me presento, yo soy Andrea Dávila, soy residente de tercer año de pediatría de la Universidad del Bosque, entonces pues como ya lo comentaron mis compañeros previamente, pues el primer diagnóstico que fue pues dengue con pues dengue grave, dengue severo y pues ya empezó a presentar digamos una clínica en la cual no evolucionó de la manera que esperábamos y pues presentó los hallazgos tanto clínicos, paraclínicos y pues evolución que nos hizo sospechar pues en un síndrome linfagocítico. Entonces teniendo en cuenta esto pues digamos que hicimos una búsqueda pues en la literatura acerca de qué hay en cuanto al síndrome hemofagocítico secundario a una infección viral específicamente pues por el virus del dengue. Entonces, pues teniendo en cuenta eso, tenemos esta revisión sistemática que habla del síndrome hemofagocítico pues por dengue, ¿sí? En donde se hizo pues la revisión y un metaanálisis en cuanto a la epidemiología, los signos clínicos, los desenlaces y los factores de riesgo pues que se presentan en estos dos pues síndromes. Entonces, pues como ya vimos, el síndrome hemofagocítico es una complicación rara, pues pero potencialmente mortal de la infección. Ya vimos la hiperinflamación, la proliferación descontrolada de los linfocitos, que ya pues hasta fiebre prolongada, pancitopenia, ictericia, patosplenomegalia. Sin embargo, hay que tener en cuenta pues que muchas veces puede que tengamos incluso más casos de dengue asociado con hemofagocítico, sino que muchas veces esto puede ser, digamos, infradiagnosticado, porque como ya lo vimos, hay superposición de los signos y síntomas característicos de cada una de estas pues, patologías, en donde posiblemente nos haga a nosotros pensar que simplemente es un dengue pues severo, en el cual no está evolucionando de una manera pues adecuada y de esa manera pues digamos que no diagnosticar el síndrome hemofagocítico pues secundario que se presenta por esto. Entonces, pues en este estudio pues se realizaron como tal los criterios de búsqueda de la literatura, se incluyeron 7 bases de datos, pues como lo vemos ahí. Ellos hicieron pues digamos que unos criterios de selección e inclusión, pues se recopiló digamos los estudios mediante pues la selección de los estudios. Al inicio pues hicieron 2 autores revisaron pues los títulos, después 2 autores más pues hicieron como toda la revisión completa y en total pues ellos encontraron 45 casos publicados, de los cuales 41 tenían 1 o 4 casos y 4 tenían más de 5 casos pues publicados.
Entonces, pues en este caso aquí se hizo como toda la extracción de datos, entonces ahí evaluaron como las regiones geográficas en el cual pues documentaron estos casos de dengue asociado a síndrome hemofagocítico, también pues el tipo de estudio, la recolección de los datos, el lenguaje, y al final pues como vemos se incluyeron 45 publicaciones que cumplieron pues los criterios de inclusión. Entonces lo que se vio aquí es que en realidad los estudios incluidos pues fueron muy variados pues en cuanto al año de publicación, el país, el diseño del estudio, el método de recopilación de datos y pues también como tal el tema de los estudios. Entonces en cuanto pues a la extracción de datos, pues tomaron todos los datos que vemos acá, el diseño de estudio específicamente el 71% fueron informes de caso y el 66% fueron estudios retrospectivos. En cuanto a las pruebas de confirmación, pues ellos usaron pruebas de confirmación de dengue, ya sea con inmunoglobulina M positiva por técnica de ELISA o pues el DNA pues, de dengue por PCR. Y pues la, como tal, pues dentro de esta población se encontró pues que la mayoría fueron pues en edad pediátrica, sin embargo pues también hay un reporte hasta en el 33% de los adultos. Niños entre 1 a 18 años fueron el 12.3% y los recién nacidos en el 1.6%. Entonces, en cuanto a la extracción de datos, aquí vemos pues el número de los reportes que hay de dengue asociado a síndrome hemofagocítico pues, en el año del 2002 al 2017. Entonces lo que se ve es que en un periodo de 8 años, del 2002 al 2010 específicamente, pues el número de pacientes con síndrome hemofagocítico asociado a dengue fue inferior a 3 casos por año, y pues el mayor número de casos, el pico donde vemos la asociación de dengue con hemofagocítico fue en el 2014 y el segundo pico fue en el 2016 con 26 casos. Y acá abajo lo que estamos viendo es la distribución geográfica pues de los casos reportados de dengue asociados al síndrome hemofagocítico. Entonces lo que estamos viendo es que pues digamos que el país que más reportó estos casos fue el sudeste asiático, después la región pues del Pacífico Occidental y América, y los países específicamente que más incluyeron pues estos casos fue la India, Puerto Rico, Tailandia y Malasia, que ellos de hecho pues representaban hasta el 80.3% de los casos publicados. Entonces acá dentro de este estudio también se evaluó el tipo de dengue asociado al síndrome hemofagocítico. Entonces en total se encontraron 29 pues, casos en donde se aisló específicamente el serotipo del dengue, y lo que vemos acá es que claramente el dengue, el tipo 1, el serotipo tipo 1 representó el 44.8% y el que le siguió en frecuencia fue el tipo 4, que fue el 34.5%. Y acá también estamos viendo según la clasificación del dengue, ya sea con criterios de 1997, en donde digamos, el tipo de dengue que más se asoció con hemofagocítico fue el dengue hemorrágico, hasta en el 60% más o menos de los casos, y en el caso que sí se usó pues, los criterios del 2009 de la OMS, pues encontramos que hasta el 77% que se asoció a hemofagocítico pues fue el dengue severo, como en el caso pues de la paciente. Entonces acá vemos pues como esta tablita donde vemos como la proporción como de los signos y los síntomas reportados y los laboratorios pues, de los pacientes con dengue asociado a hemofagocítico. Entonces, aquí lo que estamos viendo, digamos que hay que tener un poquito de cautela con la interpretación de esta tabla, pues porque digamos que todos los resultados en esta sección pues hubo pues diferencia en el número de los casos que presentaron signos y signos pues clínicos, síntomas y pues pruebas de laboratorio. Entonces acá lo que vemos es que N significa es el tamaño de muestra o el número del número de casos en el que se mostró la información de ese parámetro. En total fueron 122 casos y como vemos acá más de 100 digamos casos fue la fiebre, esplenomegalia, patomegalia, anemia, trombocitopenia y una ferritina mayor a 500. Pues digamos que aquí no está, pero también pues en esta tablita no está, pero dentro del artículo se informaban que encontraron una trombocitopenia prolongada, o sea, una trombocitopenia que dure más de 10 días, como sabemos, pues es característica la trombocitopenia del dengue, pero si ya es más prolongada, pues podría posiblemente hablarnos de que el paciente esté cursando con un síndrome hemofagocítico también. En cuanto al tiempo de ingreso hasta el diagnóstico, que ellos también acá lo evaluaron, en total encontraron 29 casos que nos aportaban esta información, en donde la duración media desde el ingreso hasta el diagnóstico se encontró de 4.97 días, con una desviación estándar de 3.86 días.
y pues hubo un solo reporte de caso único en donde hubo un retraso en el diagnóstico y pues se confirmó como tal con la autopsia. Entonces, entre los pacientes, digamos, acá también se evaluó los pacientes que tenían dengue, pero también infección por otro microorganismo. En el caso de nuestra paciente, pues tenía infección por parainfluenza y también pues se aisló en el hemocultivo pues el estafilococo epidermidis, aunque después imagino que pues, según lo que entendimos se consideró contaminación. Sin embargo, pues en esta revisión sistemática encontramos 12 casos de los 122 casos en donde no solo tenían infección por dengue estos pacientes que desarrollaban hemofagocíticos, sino pues también tenían otra infección. Entonces se encontró que esa prevalencia pues digamos de coinfección fue del 10.4%. Los pacientes sin coinfección, o sea, los que nos daban resultados negativos específicamente para virus hepatotróficos, por ejemplo, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, hepatitis A, BC, malaria, leptospirosis, y también nos hablaron de esos 12 casos en donde había coinfección, pues se vio que en un caso se vio que había infección con Epstein-Barr, con hepatitis B, con Plasmodium vivax, con falciparum, con virus sincitial respiratorio, aspergilosis invasiva y herpes hubo 2 casos. En cuanto ellos también se evaluaron en este estudio la tasa de letalidad, entonces la tasa de letalidad combinada para los pacientes con dengue y hemofagocítico fue del 14.6%, de los cuales se encontraron 16 muertes de los 122 casos. Esta tablita también lo que nos muestra es como tal los factores de riesgo. Entonces solo hubo de hecho un solo estudio dentro de los que incluyeron en esta revisión sistemática sobre los factores de riesgo para desarrollar síndrome hemofagocítico asociado al dengue. Entonces acá pues digamos que vemos los casos y los controles. Los casos eran los pacientes con hemofagocítico por dengue y el control eran los pacientes con dengue pues sin hemofagocítico asociado. Entonces aquí digamos que lo que vemos es que la edad media de los pacientes en el grupo de casos fue significativamente menor, pues con un p-valor de 0.01 con respecto al grupo control. También que encontramos pues que la coinfección, digamos, se vio más en el grupo de casos. Encontramos también que en el grupo de casos había más anemia, más esplenomegalia, más hepatomegalia, con pues, un p-valor menor a 0.01. También tenían pues, más linfadenopatías. Y se encontró, digamos, también que los niveles de ALT y ACT pues, eran mayores en los casos con respecto a los controles. Entonces, digamos que para tener en cuenta como puntos claves de esta revisión sistemática es uno, pues la tasa de letalidad. La tasa de letalidad del dengue asociado al hemofagocítico se encontró que fue del 14.6%, pues a pesar, digamos que es mucho menor a la tasa de letalidad que se ve en otras causas de síndrome hemofagocítico, que puede llegar hasta el 32% más o menos, pero a comparación de solo infección por dengue o tener dengue y hemofagocítico, pues claramente es mayor, 14.6 versus un 5% máximo de los casos de mortalidad por dengue solo. Lo otro pues importante, digamos que nos hablan acá, pues es que específicamente puede haber, digamos, un problema en el diagnóstico, pues como tal para síndrome hemofagocítico es un desafío, pues porque como vemos se comparten bastantes hallazgos tanto clínicos como paraclínicos, entonces muchas veces podemos pensar que es una evolución de pronto no tan adecuada del dengue, pero nos centramos en que sigue siendo un dengue y de pronto no ampliamos los diagnósticos diferenciales o pues digamos el diagnóstico agregado que el paciente podría estar cursando con un hemofagocítico adicional. Pues y también pues obviamente esto implicaría en que si diagnosticamos de manera temprana y damos un tratamiento de manera temprana para el hemofagocítico, pues de pronto podríamos de esa manera disminuir las complicaciones y la mortalidad y la morbilidad asociada. Otro, pues digamos, punto clave muy importante es la duración promedio de la fiebre. Como vimos en las gráficas previas, pues el dengue generalmente, la fiebre no dura más de 7 días, pero
en el caso en el que tengamos una prolongación de esa duración del tiempo de fiebre, o sea, más de 7 días, en este estudio se encontró que la duración promedio fue de 11.3 días, pues digamos que nos podrían hablar nos podrían brindar, digamos, alguna pauta de que posiblemente este paciente se está complicando con algo adicional y pues dentro de nuestros diagnósticos estaría pues un síndrome hemofagocítico, como en el caso de nuestra paciente, pues que en el día 10 y todavía seguía presentando pues síndrome febril. La trombocitopenia, pues también, digamos que una trombocitopenia prolongada más de 10 días, pues también nos debería como prender la alarma de que posiblemente hay algo más y no solamente es, digamos, la historia natural del dengue, pues que no es característica que haya una trombocitopenia tan prolongada. Y pues es importante, digamos, también tener en cuenta los serotipos, a pesar de que en las gráficas que les mostré previamente se identificaba que el serotipo 1 y 4 eran los que más asociaron a síndrome hemofagocítico, hay que tener en cuenta que digamos en la epidemia que hubo, por ejemplo, en Puerto Rico, digamos, la mayoría de serotipos que se aisló fue el 1 y el 4. Entonces, posiblemente es porque hay más infección por estos virus, más que sea una relación pues directa, que sea por estos serotipos, pues que se esté causando pues el síndrome hemofagocítico como tal. La otra es la gravedad, pues claramente, como lo vimos, ya sea con la clasificación de 1997 o la del 2009, el dengue, pues el dengue asociado a hemofagocítico se ha visto que a mayor severidad pues del cuadro del dengue pues asocia a mayor probabilidad de tener un síndrome hemofagocítico pues asociado, y otros digamos que factores de riesgo en el que podríamos ver una LDH. Se vio que por ejemplo la LDH con un valor, en este caso un valor medio en este estudio fue de 3.946 en estos pacientes, fue significativamente más alto que la LDH encontrado en un paciente con un dengue sin hemofagocítico, que más o menos fue 664, más o menos 247, mientras que la LDH pues está muy aumentada si tenemos asociado en hemofagocítico, como fue el caso de nuestra paciente, al igual que la ferritina. Digamos que el punto clave también es que la ferritina pues claramente es un marcador inflamatorio y pues en el dengue vamos a tener elevada la ferritina. Sin embargo, los valores de ferritina muy elevados pues también me podrían hacer pensar que hay algo más adicional que la infección pues, por el dengue. Y también se ha visto que entre edad más joven, mayor duración de la fiebre, anemia, hepatomegalia, aumento pues, de AST y ALT, pues podrían también, digamos, configurar un cuadro de síndrome hemofagocítico pues, secundario a dengue. Entonces, digamos que dentro de este estudio, pues la conclusión es que, digamos, hay una mayor tasa de letalidad y pues coinfección entre pacientes con dengue y hemofagocítico. ¿Qué es lo clave, digamos, que tenemos que tener en cuenta? Que es un paciente que lleva más de 7 días con fiebre persistente, que la trombocitopenia es persistente, que la ferritina está demasiado elevada y la LDH también está muy elevada, pues posiblemente nos haría pensar en que esté con una complicación, que en este caso sería un síndrome hemofagocítico. El aspirado de médula ósea, como lo vimos, pues podría usarse como el diagnóstico, pero pues para el diagnóstico hemofagocítico son 5 de los 8 criterios. Dentro de eso tenemos el aspirado, pero pues no es obligatorio, pues digamos que es así. Y pues prender alarmas que si ya tenemos algún signo de advertencia de que hay síndrome hemofagocítico, pues vigilar obviamente más de cerca a estos pacientes y claramente pues vigilarlo preferiblemente en el ámbito pues intrahospitalario. Este es otro estudio que lo que quiere evaluar es la incidencia y los factores de riesgo pues, para desarrollar dengue asociados a síndrome pues, hemofagocítico. Este fue un estudio que se realizó en Puerto Rico del 2008 pues, al 2013. Entonces, pues nada, aquí nuevamente pues, los signos característicos de síndrome hemofagocítico y pues tener en cuenta pues que hasta el 5%, como ya hablamos, pues progresan a dengue grave. Entonces, hubo una epidemia en Puerto Rico del 2002 al 2013, en total fueron 29.836 casos sospechosos, de los cuales 54% tenían evidencia de infección aguda por dengue. Entonces, este estudio, ¿cómo se hizo? Entonces, lo que ellos hicieron, pues, fue tomar 4 hospitales en Puerto Rico, todos se tomaron principalmente, pues todos los pacientes fueron menores de 18 años, entonces ellos lo que identificaron fue los pacientes, o sea, definieron pacientes, primero, digamos que el estudio, los pacientes que incluyeron dentro del estudio los tomaron como los potenciales que podrían tener síndrome hemofagocítico. Entonces, ellos tomaron los datos de la historia clínica, entonces, pacientes con diagnóstico al alta que han tenido pues linfocitosis hemofagocítica, síndrome hemofagocítico, activación macrofágica, pancitopenia, hepatomegalia, esplenomegalia, hepatoesplenomegalia, ferritina sérica cuantificada
y biopsia o aspiración de médula ósea realizada. Entonces, estos pacientes que cumplían, digamos, ser potenciales para un síndrome hemofagocítico, de ellos se tomaron todas las historias clínicas y se tomó, digamos, pues otros valores, pues dentro de los cuales si cumplían 5 de los 8 criterios, pues ya diagnosticaban los pacientes con hemofagocítico, y después de esto, pues digamos que se revisó en la base de datos, y de estos pacientes que cumplían los criterios, vieron cuáles pacientes habían sido diagnosticados específicamente con dengue. Entonces, bueno, ¿cómo definieron pues dengue positivo? Obviamente las características clínicas, que hayan tenido una inmunoglobulina M positiva o un ácido nucleico por PCR positivo para dengue, y pues dieron la definición de dengue grave como pues fuga de plasma que provocó shock, acumulación de líquidos, sangrado severo con inestabilidad hemodinámica o pues insuficiencia orgánica. Y entonces, y la identificación, digamos, de los pacientes que tuvieron finalmente el diagnóstico hemofagocítico, entonces fueron 694 pacientes potenciales, ese primer filtro. Después de esos pacientes, cogiendo la historia clínica, ya como tal definidos con cuadro hemofagocítico, fueron 33 pacientes. De estos 33 pacientes, a 2 únicamente se le aplicaron pues las pruebas genéticas, y a 28, o sea, el 84% de esos 33 pacientes se evidenció que era un hemofagocítico adquirido, y 3, o sea, 9% no tenían etiología. ¿Y qué llamó la atención acá? Que de los adquiridos, o sea, de 28 pacientes, el 84% de ellos, o sea, 22, la causa, digamos, de ese hemofagocítico se encontró que fue dengue. Aquí tenemos pues el resto de las causas, se encontraron otros microorganismos, incluso un AIJ sistémico que causó pues el hemofagocítico, y también evaluaron pues cuáles de estos tenían coinfección, o sea, ya sea con dengue con rinovirus, o dengue con herpes simple, o dengue pues con Epstein-Barr. Entonces, esta es una tablita, pues digamos, se ve muy densa, pero pues rápidamente les voy a resumir lo que se ve acá. Entonces, pues lo que evaluaron en esta tabla es como las características demográficas y los hallazgos clínicos y de laboratorio de estos 22 pacientes que tenían dengue asociado a hemofagocítico. Entonces, simplemente para darnos cuenta acá que la mediana de edad fue 1 año, de los cuales el 55% fueron hombres. La otra es que la duración, la media de duración de la fiebre fue 8 días en estos pacientes, y la mediana de duración de hospitalización fue 18.5 días. Lo otro es la ferritina. Como vemos, hay valores extremadamente elevados de ferritina, hasta 522.000 pues, niveles microgramos por litro de ferritina. La ferritina, pues, como lo hemos cuantificado en los 22 pacientes, y el valor promedio fue 789. Y la otra es a quienes se les aplicó, a 14 pacientes, y estos 14 pacientes se identificó que el 57% pues tuvieron los hemofagocitos pues característicos pues, del síndrome como tal. Entonces, con esto, la incidencia que ellos encontraron de síndrome hemofagocítico asociado a dengue entre enero del 2008 y julio del 2013 fue 0.44 casos por 100.000 niños por año, casi 25 veces mayor durante el 2012 al 2013, que fue 1.48, versus el 2008 al 2011, que fue 0.06. Este es otra, digamos, imagen en donde lo que vemos es los casos de dengue desde el 2008 pues hasta el 2013, y las barritas azules son los que identifican los pacientes con dengue y síndrome hemofagocítico. Entonces, digamos que los primeros 2 pacientes que se identificaron con síndrome hemofagocítico pues fue en el 2009, como lo vemos ahí. En la epidemia del 2010, que tuvo un pico bastante elevado de casos por dengue, pues no hay registros de síndrome hemofagocítico, y como vemos que casi que la gran mayoría de los registros de hemofagocíticos, o sea, casi el 91% de estos registros de hemofagocítico asociado a dengue, pues ocurrió en la epidemia del 2012 al 2013, que como vemos acá, las causas, digamos, los serotipos más frecuentes en esta epidemia fue en el 75% el tipo 1, y le siguió el 4 en el 25%, casi no hubo casos de tipo 3 y de tipo 4. Esta es otra de las tablas en donde también vemos las características demográficas y clínicas. Entonces, para tener en cuenta,
pues acá los casos eran significativamente más jóvenes que los controles, 1 frente a 13 años, con un p-valor de 0.01. Los casos tuvieron una duración significativamente mayor de la fiebre, ¿sí? 7 pues, versus 5 días. También estuvieron hospitalizados durante más tiempo, fueron admitidos con mayor frecuencia, o sea, el 100% de los casos de dengue asociado a hemofagocítico se trataron en la UCI, y pues estos pacientes tuvieron más probabilidad de intervenciones más invasivas como intubación, transfusión, corticoides, inmunoglobulina, topósito, pues ya digamos el tratamiento ya más específico para esto. También vemos pues que los signos y síntomas pues significativamente asociados en este estudio lo que encontraron fue esplenomegalia, hepatomegalia, linfadenopatía, y los casos pues tenían con mayor frecuencia signos pues de advertencia de dengue grave y cumplían las definiciones como tal pues para dengue grave. También se encontró pues que los casos tenían mayor niveles de ACT y ALT y también mayor nivel de leucopenia, pues niveles de ferritina mucho más elevados que los controles. Entonces, pues, dentro de este estudio, pues, como vemos en resumidas, pues, hay mayor morbilidad y mortalidad en los casos de dengue asociado a hemofagocítico que tener solamente dengue. Pues, hay mayor relación con hepatosplenomegalia, con anemia, con ACT y ALT elevadas, pues que la ferritina, obviamente, generalmente la ferritina puede estar elevada en dengue, sin embargo, se ven valores igual como el anterior estudio, pues mucho más elevados que tener dengue solo. La mayoría de los pacientes con hemofagocítico y dengue pues eran lactantes, y la mayoría eran evaluados y los que fueron evaluados, que únicamente fueron 2 para un hemofagocítico genético, entonces pues digamos que fueron negativos, entonces posiblemente pues no se asocia tampoco con el patrón de herencia. Y el 85% pues, de los casos de hemofagocíticos adquiridos estuvieron asociados con infección por dengue y pues tuvieron una incidencia alta, como le dije previamente. Y ya para finalizar, específicamente hablando de los pacientes con dengue severo y asociado a síndrome hemofagocítico, como ya lo vimos, hay mayor probabilidad de desarrollar un síndrome hemofagocítico sí a mayor pues, severidad como tal del dengue. Entonces, lo que se hizo, pues pues bueno, ya vimos que la persistencia de fiebre, las transaminadas elevadas, la citopenia, la disfunción orgánica, pues nos deben alertar para sospechar de un hemofagocítico, pues porque el diagnóstico tardío obviamente representaría mayor probabilidad y pues en la falla terapéutica y también mortalidad en estos pacientes. Entonces este estudio pues lo que se hizo fue una corte de niños que ingresaron a la UCI en el 2017 con diagnóstico de dengue grave. Entonces lo que vieron fue como el perfil clínico, el laboratorio, los resultados del dengue y pues el hemofagocítico asociado. Entonces en 15 camas de hospitales pues de atención terciaria en el norte de la India se inscribieron todos los niños admitidos con dengue grave durante pues ese brote. Se diagnosticó dengue si los niños tenían características clínicas sugestivas para dengue, pues también si tenían las pruebas positivas para dengue. El dengue grave pues se definió según los criterios de la OMS, se excluyeron pues los niños con coinfección y pues nada, pues la aprobación del comité de ética. Entonces ellos definieron dengue grave con 1 o más, si tenían persistencia de la fiebre, citopenia progresiva, empeoramiento de la disfunción orgánica, a pesar de la atención de apoyo. El diagnóstico pues ya para hemofagocíticos se usó los criterios del 2004 y los casos de hemofagocíticos se compararon con los que no tenían hemofagocítico con respecto a los parámetros que iban a evaluar, que eran clínicos de laboratorio y las diversas pues, complicaciones. Entonces, aquí lo que vemos es que pues en total se identificaron 22 pacientes con dengue grave que ingresaron pues a la unidad y pues evaluaron, digamos, todas las características clínicas, hicieron el score pues, de severidad, también las complicaciones y los desenlaces. Entonces, lo que de estos pacientes, digamos, de los 22, se encontró que 7 tenían hemofagocítico asociado, y pues con una estancia, digamos, más o menos de 5 días, y pues aquí vemos como los laboratorios, como los laboratorios que se encontraban desde el día 1 hasta el día 5, y pues como vemos claramente los pacientes tenían anemia, estos 7 pacientes tenían anemia, se encontró que tenían trombocitopenia, pues los criterios para hemofagocítico con hipertrigliceridemia, hipofibrinogenemia, pues la ferritina elevada, y pues en los 7 que se hizo, pues también el estudio de médula ósea. Entonces, pues ya aquí en la comparación, digamos, que se encontró,
pues que estos pacientes tenían los pacientes pues en el caso que tenían dengue con hemofagocitosis, con síndrome hemofagocítico, pues tenían mayor frecuencia de dolor abdominal, de tener una hemoglobina y una albúmina sérica más bajas, de tener una ALT elevada y pues mayor incidencia también de SDRA. Estos 7 niños, pues acá digamos que los trataron, estos pacientes fueron tratados con metilprednisolona, 4 fueron tratados con metilprednisolona y todos los niños que recibieron esteroides sobrevivieron y los otros 3 que no recibieron, de esos 3, 2 fallecieron. Y pues claramente la duración de estancia fue mucho mayor en estos pacientes. Entonces ya para tener en cuenta, pues estos pacientes tenían, los que tenían síndrome hemofagocítico asociado, pues tenían fiebre, trombocitopenia, hipofibrinogenemia, hiperferritinemia y pues dermafagocitosis en la médula ósea en todos los niños pues con síndrome hemofagocítico. Los niños pues con síndrome hemofagocítico tenían mayor incidencia de complicaciones, sobre todo de lesión renal aguda y SDRA. Y súper importante, digamos, como ellos en este estudio específicamente hacen un distintivo como con la anemia, pues porque digamos que como lo vimos en el dengue, ahí es una hemoconcentración, a no ser pues que haya pues el dengue hemorrágico, pero en términos generales, si hay anemia, sobre todo es un curso prolongado, con fiebre prolongada, con trombocitopenia, con función hepática pues muy alterada, entonces podría digamos que ser un distintivo de hacernos sospechar que posiblemente el paciente esté cursando con hemofagocítico. Entonces, pues como conclusión, pues el síndrome hemofagocítico pues no es infrecuente en niños con dengue graves ingresados a la UCI. Si hay dolor abdominal, anemia inexplicable, albúmina baja, ALT elevada, pues nos podrían hacer sospechar tempranamente en un síndrome hemofagocítico subyacente, pues hay que darles obviamente el tratamiento de manera temprana. Entonces ya estos son como teniendo en cuenta todo esto, pues ya los mensajes para llevar a casa, a pesar de que el síndrome hemofagocítico asociado a dengue, pues no es un hallazgo tan frecuente que podemos encontrar, sí debemos pensarlo como alternativa, pues porque obviamente estos pacientes se ha visto que la letalidad es mayor en pacientes con dengue si se asocia a hemofagocítico, tienen mayor morbilidad. Súper importante, digamos, con todo esto, tratar de identificar como los hallazgos que nos harían pensar en que el paciente puede tener algo adicional digamos, del dengue, o sea, si la historia natural no es acorde a cómo debería ser pues la evolución del dengue. Entonces, fiebre prolongada, trombocitopenia persistente, ferritina sérica elevada, los niveles del LDH, pues digamos, elevados también, la hepatoesplenomegalia, la anemia, la ACT, pues que sean marcadores posibles de dengue, pues con síndrome hemofagocítico, también la hipoalbuminemia, pues en el caso de nuestra paciente que teníamos la hipoalbuminemia, teníamos la fiebre prolongada, teníamos la ferritina elevada, LDH elevada, pues tuvimos la anemia que incluso requirió pues transfusión y pues si tenemos signos de alarma, digamos, que nos hagan pensar, pues debemos monitorizar más de cerca al paciente y pues digamos que identificarse de manera temprana tanto los signos, los síntomas y todos los hallazgos sugestivos de un hemofagocítico, pues sería lo ideal para disminuir la morbimortalidad en estos pacientes, que como lo vimos, pues es mayor a solo presentar el dengue sin esta complicación. Gracias. Muchísimas gracias, doctores. Ahora contestan los doctores del militar. Bueno, muchas gracias a mis compañeros de la Universidad del Bosque. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Me confirman? Sí, señora. Listo. Muchas gracias a nuestros compañeros de la Universidad del Bosque. Efectivamente, pues en esta paciente les voy a contar la evolución. El 31 de mayo se realizó pues la valoración por hemato-oncología pediátrica en donde se realizó el aspirado de médula ósea y se confirmó pues el diagnóstico de síndrome hemofagocítico, como lo dijeron nuestros compañeros. Por lo tanto, se inició la administración, pues el tratamiento, la administración de inmunoglobulina endovenosa a 300 miligramos por kilo día. Y adicionalmente se administraron también pulsos de metilprednisolona a 1 gramo por día. Infectología pediátrica, pues continuaba con el seguimiento de la paciente, indicó
el retiro del antibiótico posterior a los 5 días del manejo como tal que ya llevaba. Aquí tenemos los laboratorios para ese momento de la paciente con las transaminasas en descenso, con una TGO de 233 y una TGP de 195. Vemos los triglicéridos en 176 miligramos de cilitro, la PCR positiva, y el fibrinógeno en 178, el dímero en 3.79 con tiempos de coagulación, pruebas de función renal y electrolitos normales. Entonces se sospechó una paciente cursando con un síndrome hemofagocítico post-dengue, con un caso de dengue grave. Estaba en ese momento pendiente los resultados de estudios genéticos por la sospecha de un síndrome hemofagocítico de causa primaria, pero posteriormente pues nos llegaron los resultados negativos, por lo tanto se consideró que este síndrome hemofagocítico era secundario a la infección por dengue. Recibe monoglobulina y pulsos de metilprednisolona. Se le realizaron posteriormente radiografías de control el 3 de junio, sin alteraciones ya en la vascularización de opacidades y con mejoría notable del derrame pleural. Y pues se le continúa administrando hasta dar el último ciclo de corticoterapia. Estos son los laboratorios de control. Vemos, pues no los voy a detallar en sí, pero vemos unas transaminasas en descenso con mejoría de los laboratorios. LDH de 946, triglicéridos de 176 y un fibrinógeno en 178 con un dímero en 3.7 y pruebas de la coagulación normales. Adicionalmente les quería mencionar que a la paciente pues se le tomaron los niveles de inmunoglobulinas y pues el perfil como tal inmunológico. Estaban en rango de normalidad para la edad, pues no teníamos ninguna inmunodeficiencia como tal en esta paciente que nos pudiera predisponer a estas enfermedades. Estas son las radiografías de la evolución, tanto del 1 de junio como del 3 de junio, donde vemos pues una notable mejoría del derrame pleural de la paciente con una evolución satisfactoria. Y la evolución del 4 de junio, tenemos una paciente con mejoría con estabilidad hemodinámica, por lo cual se decide trasladar a los pisos de pediatría. Finalizó la administración de inmunoglobulina en los 3 días de metilprednisolona y continuaba pues con oxígeno por canula nasal y sentido respiratorio por las atelectasias que teníamos adicionales al derrame pleural. Los diagnósticos de egreso de la unidad de cuidado intensivo pediátrico para el piso estaban aclarados como un síndrome hemofagocítico post-dengue, un caso de dengue grave, un derrame pleural derecho resuelto. Adicionalmente teníamos la atelectasia del lóbulo superior derecha, la infección por parainfluenza 4 que se halló en FilmArray respiratorio. En ese FilmArray respiratorio también pues teníamos negativa como tal la prueba para COVID, igual mis compañeros lo habían mencionado. La anemia normocítica normocrómica, el síndrome hiponcótico secundario a la enfermedad, alteraciones hidroelectrolíticas que ya están corregidas y resueltas, la transaminitis que iba en resolución favorable y una clasificación nutricional eutrófica. Posteriormente, el 5 de junio presenta a la paciente anemia con repercusión hemodinámica. Teníamos en el hemograma una hemoglobina de 7.1, por lo cual se decidió transfundir con glóbulos rojos empaquetados. El 6 de junio la evolución fue satisfactoria, ya la paciente no presentaba picos febriles. Infectología pediátrica decidió cerrar el seguimiento de esta paciente con la notable mejoría. Hematología pediátrica la valoró y decidió que se podía dar egresos y continuaba la estabilidad hemodinámica con cita control en 15 días. Y el 8 de junio se da egreso hospitalario a la paciente. Este es el hemograma del 7 de junio, donde tenemos pues ya una mejoría como tal de la anemia que fue pues necesaria la transfusión con la hemoglobina 7.1. Acá ya damos una hemoglobina de 10.6, las plaquetas ya estaban en 511.000 y ya una mejoría como tal del reencuentro de leucocitos en 8.450. Entonces, pues para finalizar y no repetir tanto, voy a hablar solo 2 diapositivas pequeñitas. Igual nuestros compañeros de la Universidad del Bosque nos hicieron una excelente revisión para llevar a casa, recordar pues que todos los pacientes que tengan alguna infección y que nosotros veamos que no cursan de forma normal o como la historia natural de la enfermedad, o como en esta paciente que veíamos una evolución tórpida, pues debemos sospechar que puede haber otra causa que nos esté dando esa alteración como tal y esa evolución no tan agradable que podemos tener como lo tuvimos en esta paciente. Entonces, para llevar a cabo pues, los criterios diagnósticos, como ya lo han nombrado mis compañeros, el diagnóstico molecular por el análisis genético, si se tiene o no, y los criterios clínicos y paraclínicos, 5 de 8. De estos, pues la paciente tenía fiebre,
con picos febriles mayores a 38.5 grados centígrados por más de una semana, esplenomegalia, que también la tenía, ausencia de la evidencia maligna, pues que lo constatamos con la médula ósea, las citopenias, donde tenía la hemoglobina menor a 10 gramos por decilitro, plaquetas menores a 100.000 y neutrófilos menores a 100.000. También se puede tener hipertrigliceridemia, en este caso no lo tuvimos, e hipofibrinogenemia con fibrinógeno menor a 1.5 gramos por litro. La actividad de natural killer, porque no se pudo determinar, y la ferritina mayor o igual a 500, recordemos que en esta paciente estaba muy elevada. La determinación histológica de los hemofagocitos, pues que es importante si la podemos tener, como en esta imagen donde vemos con la flecha negra señalada la actividad como tal hemofagocítica vista histológicamente. Igual en esta, que es una aspirada médula ósea con la citopatología del tejido que muestra hemofagocitos activos por parte de las células macrofágicas. Y pues para finalizar, recordamos en general el tratamiento cuando se diagnostica hemofagocítico, donde tenemos que tener de inmediato, pues cuando se diagnostica la metilprednisolona 1 gramo al día por 3 a 5 días. En esta paciente se la administró por 3 días con evolución satisfactoria, e inmunoglobulina endovenosa 1 gramo por kilo día por 2 días, y pues se reevalúa si es necesaria tener una dosis adicional. Si el síndrome de activación macrofágica o el síndrome hemofagocítico no tiene una evolución o no tiene una respuesta satisfactoria al manejo inmediato, o si la paciente presenta un deterioro clínico a pesar del manejo inmediato, pues se puede recurrir a una segunda línea, como mis compañeros lo dijeron, que es una anquirina, iniciar a 1 o 2 miligramos por kilo, aumentando máximo 8 miligramos kilo día. Y también se puede considerar la ciclosporina a 2 a 7 miligramos por kilo día, que tiene un rol pues para prevenir las recurrencias como tal. En caso de que el manejo sea refractario, conocemos una tercera línea, igual esto pues ya va discutida con los superespecialistas y en conjunto con todos los especialistas que manejan a la paciente para definir si está indicada o no la administración de toposia a 150 miligramos por metro cuadrado, y pues considerar como tal eventos adicionales, como identificar y tratar los virus más frecuentes. En la literatura pues se describe más frecuente el virus del Epstein-Barr, donde se puede considerar el rituximab, la antibiótico-terapia dirigida a tratar los gatillantes infecciosos, ese paciente igual lo tuvimos, investigar pues los gatillantes neoplásicos y considerar la quimioterapia dirigida al cáncer en caso de que tenga alteración como tal a nivel hematológico. Muchas gracias a todos, y esta ya es... Muchísimas gracias, de verdad, tanto a los residentes del Militar por un excelente caso, como a los residentes de la Universidad del Bosque por esta revisión tan exhaustiva. No sé si alguien de la audiencia quiere hacer alguna pregunta, alguna observación, alguno de nuestros docentes presentes. ¿No? Pues en ese caso no me queda más que agradecerles muchísimo, reforzando lo que decía la doctora. Es muy importante recordar que no siempre es lo que parece. Si no tenemos una evolución adecuada, es importante buscar más allá, y creo que este caso enseña muchísimo. Nos recuerda a una entidad que vemos como muy frecuente, pero puede haber mucho más allá. Y de verdad la excelente revisión que nos hicieron nos recordó y nos reforzó conceptos y actualización de manejos bien importantes. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este Ateneo. A los residentes, invitarlos a participar activamente en todas las actividades de la sociedad. Ustedes son siempre muy bienvenidos y esperamos reunirnos pronto. No se les olvide, muy próximamente el Congreso de Residentes en noviembre, en el cual pues nos veremos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.